1988, la elección que cambió a un país. Negociaciones secretas. Un nombre muy poderoso, con influencia transeccional. Una propuesta alternativa. Una cesión de poder. Pacto fue con la derecha. Salinas, ascenso, visión, frustración. Próximo sábado, el desenlace de la trilogía. 4 de la tarde, ADN 40. Una vez más me encuentro en la impactante ciudad de Puebla, donde la belleza arquitectónica de sus iglesias y edificios difícilmente podrá dejar de maravillarnos. Y es precisamente la influencia del barroco en sus fachadas e interiores la que ha llevado a Puebla a ser considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así pues, no es de extrañar que exista hoy en la ciudad de Los Ángeles un museo dedicado a recuperar la importancia, la influencia y el impacto que tuvo el barroco. Me refiero, sin tantos rodeos, al Museo Internacional del Barroco. Vamos a conocerlo. Maestro Lozoya, ¿por qué el museo es internacional? ¿Qué tiene que ver las características de un museo para que lo convierta en un escenario internacional? Bueno, esta es la primera institución oficial en la historia de los museos de México que en el nombre lleva esa vocación. En nuestro país no se había dado el caso de un museo de esta envergadura que desde su planteamiento inicial se proponga una visión universal, en la cual México está. Pero el centro, el propósito último de la institución y de sus exhibiciones y de su trabajo es traer a México la realidad mundial de un fenómeno en el que, por cierto, nuestro país participó muy intensamente, que es el barroco. Es el barroco. Y cuando yo llegué aquí, que me aproximaba, que vi la arquitectura moderna, no pude dejar de pensar que es en estas líneas no directas, aunque sean rectas, hay algo de barroco en el diseño del propio museo. El proyecto que ha ganado el elogio universal, me refiero al edificio, fue diseñado por el gran arquitecto japonés Toyo Ito, que entre otras cosas por esta obra ganó el premio Pritzker de arquitectura, que es, como usted sabe, el equivalente al premio Nobel en la rama arquitectónica. Es un hombre que conoce México muy bien. Y cuando el gobernador Rafael Moreno Valle lo invitó a hacer el proyecto, lo tomó con enorme interés, porque admira y quiere a México mucho. Toyo Ito, el renombrado arquitecto japonés, logró descifrar los elementos del barroco colonial y los del neobarroco contemporáneo, por los que apuesta el museo, y los integró armónicamente al recinto que él diseñó y donde hoy nos encontramos. Con ello logró comprobar que el barroco es un estilo universal y trascendente, llevándose en el proceso uno de los codiciados premios Pritzker de arquitectura. Cuando presentó finalmente la maqueta, que es, como usted acaba de decir, el edificio es sencillísimo, entre comillas, casi antibarroco, para la sorpresa de todos, él muy japonés, porque es un gran maestro japonés, de la más profunda tradición de ese bellísimo país, dijo, es que es mi contribución budista. Para que ustedes, que sí tienen un enorme acervo barroco y pasarán por fantasías, por sueños y a lo mejor por alguna pesadilla, tenga un espacio sereno
dónde descansar. Aquí en todas las áreas públicas del museo la luz es directa. Sí. La parte teatral y por ende barroca es en las salas de exposición. Claro. Pero los espacios públicos son serenísimos, precisamente como un contrapunto. Tiene esta armonía el museo, de que la gente está caminando en torno a las exposiciones y de pronto pues puede salir a tomar el sol. Ese ha sido, Sentiste... hemos ganado los más importantes premios internacionales y nacionales como el mejor edificio de concreto del año 2016 en el mundo. El barroco es sin duda uno de los periodos en el arte más reconocidos a nivel mundial. Sus propias contradicciones y ese estilo retorcido, caprichoso, grandilocuente y excesivamente recargado son algunos de los elementos que nos permiten ahondar en el tipo de organización política, económica, social y artística de una era a todas luces revolucionaria, la cual llegó a su apogeo durante los siglos XVII y XVIII allá en Europa. Yo recuerdo un viejo maestro mío de estéticas decía, esto es el Renacimiento, esto es el barroco. Bueno, el barroco... Hay una alteración, en cambio, como usted lo venía diciendo, maestro, el edificio es de una sencillez, pero franciscana, es casi monacal. Es un gran contraste para albergar algo que es retorcido, complicado. Bueno, esa es la idea. Este es un espacio de reflexión y de presencia universal del sentir barroco. No es solo el arte, incluye desde la visión del mundo, de la fe, de Dios, de la naturaleza, de la política, la filosofía, etc. Ahora, ¿por qué el barroco en México? Bueno, porque México, en su periodo virreinal, tuvo una presencia protagónica en ese periodo barroco que fue la primera globalización, la del siglo XVII y XVIII fundamentalmente. Y Puebla fue la capital comercial de ese enorme auge y de ese momento tan afortunado de México. Pero hay otro factor que quiero subrayarle que también nos ha sido muy bien recibido en el mundo. Esta institución se suma a una propuesta muy innovadora que surgió en Francia, como tantas cosas, hoy por hoy, concretamente en la Sorbona, y dirigida conceptualmente por un gran pensador, Michel Maffesoli, que argumenta con muchas bases que este siglo XXI, que está empezando de una manera tan compleja, es barroco. Y que por tanto quienes tuvimos un gran pasado barroco tenemos una ventaja. Estamos en una especie de ciclo de la historia. Sí, y que por lo tanto si tuvimos ese pasado y lo entendemos, lo estudiamos, lo analizamos y lo aceptamos, tenemos grandes posibilidades de entender mejor lo que está sucediendo. En esa dicotomía, donde encontramos la esencia barroca, donde lo feo nos puede resultar bello y lo pulcro podría ser considerado escabroso. Esa complejidad del lenguaje barroco solo encuentra coherencia e identidad cuando es expresada con los elementos museográficos y didácticos adecuados y curada óptimamente, tal como lo logra al exponer el barroco este museo. ¿Usted sabe dónde viene la palabra barroco? Lo aprendí aquí, maestro. A ver. Una perla que está a la entrada
muestra la deformación, si se toma en cuenta que lo perfecto, lo esférico, lo contundentemente redondo, portuguesa. es una pérola barroca, ¿no? Sí. Una que salió mal. Bueno, salió ahí va. alterada. El folclore intelectual dice que fue un grupo de pensadores austríacos que imagínense algún evento social en Viena a principios del siglo, a fines del siglo XVI o principios del XVII, alguno de estos caballeros le muestra a una dama una perla barroca, repito, barroco es portugués la palabra, o sea, deforme. Deforme. Y le dice, señora, ¿qué opina usted? Y la señora dijo, ay, es un monstruo. Y entonces el filósofo le dice, y para la conversación entonces, señora, es un monstruo creado por Dios. Y Dios ama a las criaturas que crea. Debo insistirle, maestro, que hay una enorme credibilidad por lo que hacemos los mexicanos en el mundo. Hay un gran reconocimiento. Y también. ojalá nosotros, por eso le agradezco a usted mucho que en los medios de comunicación. Me dio gusto ver que había niños entrando al museo, muy Siempre. atentos, siguiendo Tenemos las explicaciones. niños, tenemos un programa pedagógico. Gente de fuera de México. De todo el Sí. mundo y de todo México. Y los veo, yo le diría con la expresión muy mexicana, los veo con la boca abierta. Bueno, espero que le guste. Le agradezco mucho. No, yo soy el agradecido, maestro, verdaderamente. Estamos en un ámbito de excelencia, por donde se le mire, de interés imprescindible de visita para nosotros los mexicanos, diría yo, para que vengan y tomen un timbre de orgullo y vean cómo nosotros nos podemos proyectar universalmente a partir de lo que es muy originalmente nuestro, que es nuestro arte barroco, y qué mejor sitio que Puebla de Los Ángeles y qué mejor emplazamiento que este museo. Así es. Maestro, pues ya no sabe cómo lo felicito Al y le contrario, agradezco. le agradezco mucho su presencia con nosotros. Gracias, maestro. En Puebla, una ciudad que durante el virreinato se formó como un área cultural y comercial, es donde hoy se recupera un periodo crucial en la historia europea y mexicana, que ha demostrado su vigencia al ser retomado actualmente por filósofos, artistas e intelectuales. Las contradicciones propias del barroco reflejan la época presente y pasada de este periodo en el Museo Internacional del Barroco, en donde lo mexicano y lo universal se mezclan e interactúan de manera permanente. Todo, finalmente, una pieza clave para comprender las complejas realidades de nuestro nuevo México.